Hola, bienvenidos nuevamente a La verdadera historia de amor en 66 capítulos. Hoy nos corresponde capítulo 14, que es Segunda de Crónicas. Hemos estado haciendo un recorrido, aprendiendo de la historia, de los acontecimientos, de todo lo que había pasado en Israel. Y esto corresponde ya lo que es la historia, los libros históricos. Allí hemos aprendido muchas cosas. Esto se dice que es el pueblo de Israel por la promesa que Dios le dio a Abraham. Nosotros al conocer su historia nos hace amarlo, entenderlo, eh, conocer su plan divino, y obviamente que con todo esto podemos hacer y cumplir su voluntad y cumplir sus mandamientos. Esta segunda de Crónicas, este capítulo, hay un paralelismo con Primera y Segunda de Reyes, en la cual eh, se compaginan muchas cosas, se relacionan. Y este capítulo de Crónicas tiene 36 capítulos, en los cuales los primeros, Segunda de Crónicas del 1 al 9, vienen relatando el reinado de Salomón. Y en Segunda de Crónicas del 10 al 36 es el reinado de los sucesores de Salomón, más bien la historia de Judá. En este tiempo es un periodo de unos 400 años en que estos reyes reinaron, más o menos entre el 900 a 586 antes de Yeshua HaMashiach. Este capítulo de Crónicas hace énfasis en el reinado del sur, o sea, Judá. Y como habíamos dicho, que es un paralelismo con Reyes, el capítulo de Reyes habla más que todo en la división del reino, que ya habíamos compartido antes en capítulos anteriores. Y en estos capítulos de Crónicas, ahí están los profetas, que más sobresalen o predominan. Está Jeremías, Isaías, Zacarías, que esto lo vamos viendo a través del estudio. Como siempre, les comparto lo principal, pero es muy bueno que hagamos lectura general, que así como leemos un libro, que nos encanta saber lo que sigue, lo que acontece, que no se nos falte ningún detalle, así también es con esta historia de amor, porque un capítulo, una palabra o un momento donde no lo leamos o no entendamos en el transcurso de la historia, de pronto nos vamos a ver y bueno, ¿y esto por qué pasó? Entonces, esto simplemente, a pesar de que a veces se extienda, es un relato simplemente lo más importante como para tener una idea de este capítulo que hoy nos corresponde, Segunda de Crónicas. Sí, esto es muy hermoso, por lo menos en el reinado de Salomón. Allí nos dimos cuenta en los capítulos anteriores el amor del rey David para que su hijo reinara correctamente, la enseñanza que aprendimos de esa oración. Y aquí, pues él, como siendo rey, que es este capítulo, los 9 primeros capítulos corresponde a su reinado, el reinado de Salomón. En uno de los capítulos que viene siendo en el Segunda de Crónicas del 9 al 1 está la visita de la reina de Sabá, de Etiopía, el África. Eran comunidades judías en Etiopía, y se deduce que el regreso, cuando ella regresa nuevamente, está embarazada. De allí nacen los judíos etíopes. Esta viene siendo la morenita de Cantar de los Cantares, la Sulamita. Sí, son recuentos que les estoy contando, que es una historia muy hermosa en este tiempo de Crónicas, uno de los libros históricos. Y los reyes del reino de Judá
más o menos unos 19 reyes, entre todos, como hemos visto, unos que sí hacían las cosas de corazón y con amor a las cosas que el Señor colocaba, otros se llenaban de su arrogancia, de querer poseer, de querer hacer sus cosas y se apartaban mucho del Señor. Por eso había mucha idolatría, mucho el pueblo se estaba alejando de la verdadera relación con el Señor, del que había dado del comienzo a Abraham al pueblo que quería el Señor levantar, este pueblo de Israel, que su propio nombre significa el que venciere, vencer todas estas luchas, esta idolatría y todas estas cosas. Es hermoso, he aprendido mucho de Crónicas. Allí aparecen muchos de muchos reyes, podemos aprender varias cosas que quiero compartirles. Podemos hacer un énfasis en que el mejor rey que fue Josías, y uno de los que fueron más malvados en ese tiempo fue el rey Manasés. Pero entre todo, vamos a leer primero el reinado de Ezequías, que esto está en Segunda de Crónicas, entre el capítulo del 29 al 32. Este rey Ezequías hizo grandes cosas, hizo volver a la fe, a celebrar las fiestas del Señor. Ellos volverían al pacto, a celebrar las Pascuas, porque por todo esto que había pasado durante todos estos reinados, el pueblo, obviamente, el rey es el que hace el control, el que gobierna, el que da en ese tiempo, lo colocaban para que dominara, controlar, ¿no? Entonces, por ese derecho que tenía ese rey en ese tiempo, el que tenía buen corazón hacía lo correcto y el que no quería envanecerse con lo material y tener el dominio, querer ser el rey realmente como ese nombre, ¿no? Pero sabemos quién es el único rey verdadero. Entonces, aquí este rey Ezequías eh, hizo volver al pacto, a celebrar las fiestas, a celebrar las Pascuas, porque ya el pueblo se había olvidado. Y justo en estos días estamos celebrando estas Pascuas, que es se llama Pesach, es pasar de la esclavitud, salir a la libertad, tener la libertad de salir de todas estas costumbres y de toda esta idolatría. Y este Ezequías estaba, sí, él estaba sirviendo al Señor eh, por medio de que él hizo volver a reconocer las cosas, abrió el entendimiento y dio ánimo mientras servía al Señor. Hay que celebrar con alegría y tuvo mucho éxito. Ezequías también tuvo una enfermedad y él se humilló ante el Señor y el Señor le dio 15 años más de vida. Esto nos ponemos a reflexionar un poco en ordenar nuestra casa, estar con el Señor es ganancia y dar ese testimonio. Este Ezequías no pidió, no pensó en ese que quería tener más años por las cosas, planes del Señor, sino por su propio interés, sus planes. Si ya hemos cumplido el testimonio, lo que el Señor ha colocado, pues es el tiempo del Señor para tener ese tiempo. Este Ezequías cometió graves errores después y allí nace Manasés. Y Manasés reinó del año 697 al 642 antes de Yeshua, perdón. Y este fue el más malvado de todos los reyes de Judá. Tuvo un reinado muy largo de 55 años. Y este vino a reconstruir los ídolos que había deshecho su padre Ezequías y restableció el culto de Baal. Este Manasés quemó vivo a sus propios hijos. Él fue por eso es que es uno de los reyes, fue uno de los reyes más malos. Aunque su nombre Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Olvidó todo lo malo. Eh, él fue
bastante, levantó altares paganos, fue satanista, hizo cosas demasiadamente malas, tanto que quemó vivo a sus propios hijos y llenó Jerusalén de sangre. La tradición dice que hizo acerar en dos al profeta Isaías. Este fue el Manasés. Y sí, cometió demasiadas cosas. Volvió al pueblo a la idolatría, hizo muchas cosas incorrectas. Y luego vemos al rey Josías, que fue en el año 641 y 609 antes de Cristo, antes de Yeshua. Él llegó a ser el rey cuando tenía 8 años y reinó 31 años. Él empezó a buscar las cosas del Señor y empezó a entender más a fondo lo que realmente era tener una relación, un encuentro con el Señor. Él inclusive fue el rey que una vez haciendo limpieza en el templo, allí encontró en medio de todo lo que ya habían destruido el rey Manasés. Encontró el libro de la ley cuando Josías tenía 26 años. Y esto ayudó mucho a que el pueblo nuevamente dejara la idolatría en su corazón. Y esto aquí comienza para hacer nuevamente la restauración del pueblo de Israel. Es algo muy fuerte porque el temor del Señor nos hace reconocer su palabra, nos hace reconocer sus mandamientos. Estos reyes en sí tenían un plan. Obviamente que para el Señor nada es indiferente, todo Él lo conoce y somos un plan. Cada uno de nosotros tenemos, así como Manasés significa Dios me ha hecho olvidar, tu nombre tiene un significado, un propósito. Y ese propósito encaminado en las cosas del Señor hacen que realmente tengan esa dirección correcta. Y sí, todo esto que pasó, esto ocurrió en esta época. Podemos decir que es algo que en esta historia aprendemos lo que ha sufrido, lo que sufrió el pueblo de Israel y lo que el Señor anhelaba a través de sus mensajes. Podemos leer justo aquí en Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16, que dice: y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto nos enseña mucho en su palabra, porque la misericordia de Dios es para siempre, pero tiene un límite y Él espera que nosotros le reconozcamos. Quiero que también leamos en Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Dice su palabra: y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Wow, qué tremendo esto aquí,
que a pesar de él haber hecho todo, aquí tenemos esperanza para aquella persona que ha hecho tantas cosas, pero su nombre, tu nombre, te va a llevar a la bendición, porque así como eso Dios me ha hecho olvidar, así también Dios va a hacer que todo esto, el pecado, todo lo que había pasado, Él lo borra. Esto contradice también las heredades de las maldiciones ancestrales, porque una vez que nosotros realmente nos arrepintamos, que tengamos acciones de justicia, borra todos los pecados. Lo que cuenta es lo que haces al final, porque realmente eso es lo que espera el Señor. El Señor le escuchó y se conmovió por la petición, y Dios es el único Dios verdadero. Esto es muy hermoso, entender su palabra, porque inclusive al comienzo, aquí en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Amén. Después de todo esto viene la restauración, de reconocerle a Él, Él restaura. Es algo que en este proceso, en esta historia, vamos a entender esto que sigue en esta historia, seguir escuchando, seguir leyendo, seguir buscando, entendiendo lo que el Señor nos habla. Es algo que realmente nos hace ver la verdad. Y ya para terminar, quiero que hagamos una reflexión en esta palabra que está en Ezequiel 18, prácticamente todo el Ezequiel 18 del 1 al 32, pero quiero que leamos del 30 al 32, porque al comienzo habla acerca de lo que tenemos que apartarnos del pecado, lo que son las transgresiones y toda la maldad, todo lo que es recto delante del Señor y lo que tenemos que apartarnos. Pero ya aquí en el 30 y 32 es algo que nos hace entender y hacer lo correcto. Dice la palabra en Ezequiel 18, 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor, el Dios. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué? No quiero la muerte del que muere, dice el Señor, el Dios. Convertíos pues y viviréis. Convertíos y viviréis. Amén. Así es, convertirnos es volver a reconocer lo que hacemos. En nuestra fuerza no podemos, pero Él sí, porque Él es nuestro Padre, el que nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Pedirle a Él que nos ayude para salir, porque al convertirnos a Él, es Él el que toma todo esto y nos saca. Y así viviremos, como dice el Señor. Esto es hermoso. De todos estos reyes aprendemos que ante todo la voluntad de Dios es perfecta y que el único y el último rey, que el único y el que ha sido y el que será desde el comienzo es Jesús, Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aunque le colocaron como burla Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, Yeshua HaMashiach, Rey de Jerusalén, de los judíos, ese es el verdadero, el que es y el que dio todo por ti y por mí, el que entregó su vida para que hoy tengamos libertad y salvación y vida eterna. Demos gracias al Señor por esta palabra. Padre eterno, gracias porque en tu corazón está que nos convertamos a ti para que vivamos, Señor. Así como este hombre en ese tiempo, Señor, hizo todo lo malo,
pero en medio de todo, Señor, se acordó de ti, te pidió, se humilló y te pidió perdón. Y tú, Señor, le diste esa oportunidad, Padre. Hoy también queremos que nos des esa oportunidad para volver, Señor, para salir de toda esta esclavitud, de todo aquello que nos acecha, que no nos deja ver la luz y la verdad, Señor. Hoy clamo con mi corazón para aquel que está sufriendo, aún nosotros mismos que oramos por, por nuestra familia, por el hijo, por el esposo, por el hermano, por todos. Hoy clamo, Señor, para que así como Manasés se reconoció y volvió a ti, Señor, que dentro de nosotros, de ese espíritu, tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo convicción para llenarnos de tu presencia y ser libres, Señor. Gracias te damos por esta preciosa palabra. Estamos enamorados de ti y aquí comienza la restauración, porque una vez que nos arrepentimos, desechando todo lo malo, tú restauras, Señor, y estamos en esa restauración, la restauración de nuestras vidas, de reconocerte y de buscarte, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias a todos por escuchar y recibir esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Buen día a todos. Gracias. Chao.